Bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un tema que os aseguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha pillado a muchos por sorpresa y que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en un cambio de imagen radical, un giro de 180 grados que ha protagonizado una de las caras más conocidas y queridas de la televisión y las redes sociales. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman. Sí, ese actor turco que conquistó corazones con su carisma y su inconfundible melena, ha decidido reinventarse por completo. Si queréis saber todos los detalles de este sorprendente cambio, por qué ha ocurrido y qué significa para sus próximos proyectos, quedaos conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo habéis hecho, no olvidéis darle a ese botoncito rojo de suscribir para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Durante años, la imagen de Can Yaman ha sido sinónimo de una melena larga y rebelde, unos rizos que se convirtieron en su sello personal, en parte de su encanto, ¿verdad? Era una imagen que asociábamos directamente a él, que definía su estilo y que, seamos sinceros, a muchos nos encantaba. Era parte de su atractivo, de su aura de galán mediterráneo que cruzó fronteras y lo catapultó a la fama internacional. Lo vimos así en Erkencikus, donde su pelo era casi un personaje más, moviéndose al compás de sus emociones, aportando ese toque bohemio y romántico que tanto cautivó. Y no solo en esa serie, sino en muchas de sus apariciones públicas, en entrevistas, en sus redes sociales, siempre presente esa cabellera larga y con mucho movimiento. Sin embargo, el mundo del espectáculo y la vida en general está en constante evolución. Los artistas, en su búsqueda de crecimiento, de nuevos retos, de explorar facetas diferentes, a menudo sienten la necesidad de transformar su imagen, de romper con lo establecido y sorprender a su público. Y eso es precisamente lo que ha hecho Can Yaman. De repente, sin previo aviso para la mayoría, ¡zas! Aparece con un look completamente diferente, un corte de pelo radicalmente corto, casi rapado. Ha sido un cambio tan drástico que ha generado un torbellino de reacciones en Internet. Hemos visto comentarios de todo tipo, algunos aplaudiendo su valentía y su deseo de experimentar, otros lamentando la pérdida de su icónica melena, y muchos, como nosotros, sintiendo esa mezcla de sorpresa y curiosidad. Pero, ¿a qué se debe este cambio tan drástico? No es un capricho pasajero, ¿verdad? Las transformaciones de imagen en figuras públicas de este calibre suelen estar ligadas a proyectos profesionales. Y efectivamente así ha sido. Este nuevo look de Can Yaman responde a la preparación para un papel muy importante, un proyecto que promete ser uno de los más ambiciosos de su carrera hasta la fecha. Se trata de la serie Sandokan, una producción italiana que lo trae de vuelta a la televisión con un rol que sin duda es un hito. Interpretar a Sandokan, el legendario pirata, un personaje icónico de la literatura, requiere una presencia y una imagen muy particulares. La melena larga y rizada, si bien encajaba perfectamente con el personaje de Can Divid en Erkencikus, no se correspondía con la visión que se tiene de un pirata audaz y curtido en 1000 batallas. La historia de Sandokan, creada por Emilio Salgari, es una epopeya llena de aventuras, valentía y un espíritu rebelde. El personaje exige una imagen que transmita fuerza, determinación y un aire más aguerrido. El corte de pelo corto y más definido que ha adoptado Can Yaman le confiere precisamente esa apariencia. Le da un aire más maduro, más serio y a la vez más poderoso. Es como si hubiera dejado atrás al joven soñador para dar paso al guerrero intrépido. Este cambio físico no es solo una cuestión estética, es una herramienta para meterse en la piel de Sandokan, para encarnar al personaje de una manera más auténtica y convincente. Imaginad al Sandokan de Salgari con una melena larga y rubia, ¿verdad que no encaja del todo? Can Yaman parece haber entendido perfectamente esa necesidad. Además de la cuestión del peinado, hemos notado otros sutiles cambios que complementan esta transformación. Su barba, por ejemplo, también parece estar más cuidada, quizás con un estilo ligeramente diferente, que contribuye a esa imagen de hombre de acción. Y es que cuando un actor se embarca en un papel tan emblemático, cada detalle cuenta. La forma en que se mueve, su expresión, su voz y por supuesto su apariencia física, todo contribuye a dar vida al personaje y a hacerlo creíble para la audiencia. Los fans que han visto las primeras imágenes de Yaman caracterizado como Sandokan han quedado impresionados, y muchos coinciden en que este cambio le sienta de maravilla, resaltando aún más sus facciones y su mirada intensa. Este cambio de look nos habla de la versatilidad de Can Yaman como actor. Demuestra que no tiene miedo de salir de su zona de confort, de experimentar y de someterse a transformaciones físicas para darlo
Mejor de sí en cada proyecto. Esto es algo que siempre valoramos en los grandes intérpretes. La capacidad de adaptarse, de reinventarse, de mostrar diferentes facetas de su talento es lo que distingue a una estrella de talla mundial. Y Can Yaman, sin duda, está demostrando que posee esas cualidades. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia de Sandokan, os cuento un poco. Sandokan es el tigre de Monpracem, un príncipe malayo que lucha contra la tiranía colonial británica en el siglo XIX. Es un personaje lleno de carisma, valiente, leal a sus amigos y con un gran sentido de la justicia. Sus aventuras lo llevan por los mares del sudeste asiático, enfrentándose a peligros, navegando en busca de tesoros y defendiendo a los oprimidos. Es una figura romántica y heroica, y no me extraña que la televisión italiana haya decidido revivir esta historia, que tuvo un gran éxito en el pasado con actores como Kabir Bedi. Ahora, es el turno de Can Yaman de darle su propia impronta a este personaje legendario. La expectativa alrededor de esta serie es altísima. La combinación de un actor que ya tiene una base de fans global enorme, un personaje literario tan potente y una producción que se anuncia ambiciosa, todo apunta a que Sandokan será un gran evento televisivo. Y este cambio de look es sin duda la carta de presentación de esta nueva etapa para Can Yaman. Es una declaración de intenciones: vengo a interpretar a Sandokan, y lo hago con una imagen que refleje la esencia de este héroe. Para los fans que han seguido a Can Yaman desde el principio, este cambio puede ser un poco chocante, lo entiendo. Es como si un capítulo importante de su imagen se cerrara para dar paso a uno nuevo y emocionante. Pero creo que con el tiempo, todos nos acostumbraremos a ver a Can con su pelo corto, y estoy segura de que, al igual que con su melena, nos encantará. Porque al final, lo que realmente nos cautiva de Can Yaman no es solo su físico, sino su energía, su talento, su carisma y su pasión por lo que hace. Su pelo es una parte de él, pero no lo es todo. Su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones es lo que realmente lo hace especial. Además, este cambio físico puede ser el preludio de muchos otros. Imaginad que otros personajes podría interpretar Can Yaman con este nuevo corte de pelo o con futuras transformaciones. Las posibilidades se abren. Quizás lo veamos en roles más duros, más intensos, o incluso en géneros completamente diferentes. La versatilidad es la clave del éxito a largo plazo en la industria del entretenimiento, y Can Yaman está demostrando que la posee. Hemos visto a otros actores someterse a cambios radicales para sus papeles, y casi siempre ha sido para bien. Piensen en Christian Bale, que ha llegado a transformar su cuerpo de manera asombrosa para interpretar a distintos personajes. O en Charlize Theron, que se ha presentado en pantalla con apariencias muy alejadas de su belleza habitual. Estos actores entienden que el cuerpo y la imagen son herramientas expresivas, y que a veces es necesario sacrificar la comodidad o la imagen preestablecida para dar vida a un personaje de forma convincente. Can Yaman, al seguir este camino, se está posicionando en un lugar más alto dentro del panorama actoral. Quiero saber vuestra opinión, sinceramente. ¿Qué os pareció el cambio de look de Can Yaman? ¿Os sorprendió tanto como a mí? ¿Creéis que le sienta bien para el papel de Sandokan? Dejadme todos vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leeros y saber qué pensáis. Vuestra opinión es súper importante para nuestro canal. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman ha dicho adiós a su icónica melena larga para dar la bienvenida a un corte de pelo radicalmente corto. Este cambio, que ha generado un gran revuelo en redes sociales, no es un capricho, sino una preparación para su próximo gran papel como Sandokan en la nueva producción italiana. Este cambio físico demuestra su versatilidad como actor y su compromiso con sus proyectos. Es una clara señal de que Can Yaman está dispuesto a reinventarse y a afrontar nuevos retos profesionales, lo que sin duda augura un futuro muy prometedor para su carrera. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Ha sido fascinante desgranar este cambio y entender sus motivos. Si os ha gustado, no dudéis en darle un gran me gusta, que nos anima muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para ser los primeros en enteraros de todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, sois los mejores. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.